mira, y la gloria de ellos. ¿Qué estaba mostrando? El poder y la riqueza que hay en ese poderío. Pero hay un punto más, que es el tercer punto, el aspecto religioso, donde dijo Satanás: si postrado me adorares. 3 puntos muy importantes: económico, político y religioso. Estaba tentando en 3 puntos muy importantes Satanás a Jesús. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? Bueno, para que usted sepa, diablito, yo lo voy a convertir. Ahora me vas a creer que soy Dios. Dijo: nunca. Sino que dijo, ¿qué cosa dijo? ¿Qué cosa dijo, hermano? Escrito está. Jesucristo nunca presentó, oye hermano, nunca presentó su conocimiento propio. Jesucristo nunca se presentó su personalidad propia. Jesucristo presentó la palabra. Nosotros a Satanás, para derrotar, tenemos que presentar la poderosa palabra del Señor Jesucristo. A su nombre y gloria, hermanos. Hoy, esta mañana, prepara tu corazón y usted, hermano, amigo, señorita joven, para presentar a Satanás la poderosa palabra del Señor ante cualquier circunstancia que puede venir a tu vida. ¡Aleluya! Nunca presentes, hermano, tu sabiduría humana. Nunca presentes, hermano, tu estudio secular. Nunca presentes tu preparación teológica. Presenta la palabra del Señor Jesucristo. A su nombre, en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios de la gloria. Dale fuerte palmas a Jesús. Entonces, Señor Jesús habló, hermano, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Vivimos en un tiempo de salvación, hermanos. Que la salvación ha llegado a todos los hombres. Todos los hombres estamos propensos a ser, hermano, arrastrados por Satanás. Pero hay un hombre que, hermano, gloria a Cristo, que promete la salvación. Y ese hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Cristo vive! Pero dice, al recibir la salvación, mira, lo primero que debe hacer es arrepentirse. No hay otra cosa. Sin arrepentimiento no hay salvación, ni perdón de pecados. Usted de repente, mujer, varón, que usted ha venido de repente por primera vez, o de repente usted ha sido retrocedido, o de repente usted es profesional, usted es abogado, médico, hermano, usted puede ser arquitecto, cualquier, hermano, profesión que pueda tener en vida secular. Pablo dijo claramente: todas estas profesiones lo tomo por basura. ¡Aleluya! Aquí en el Evangelio no hay, hermano, tu secularidad. En el nombre de Jesús. Entonces, por la cual el Señor Jesús dijo a toda la humanidad que se arrepientan de sus pecados. El pecado, hermano, bendito sea el Señor, es una infracción de la ley de Dios. El pecado es una infracción, es una falta cometida ante Dios. Eso es el pecado. Y muchos tipos de pecado hay. Y por la cual el hombre tiene que arrepentirse eso. Tiene que confesar a Dios, decir: Señor, yo he pecado, Señor Jesús. Y por naturaleza la humanidad es un pecador, hermanos. Entonces, la cual el Señor Jesucristo habló, hermano, el tiempo se ha cumplido. No solamente Jesús habló desde los tiempos de los profetas. Ya había sido profetizado que el tiempo, hermano, ya iba a llegar, el tiempo ya iba a venir, el tiempo ya iba a cumplirse. Ya se había hablado del Mesías, el Salvador. ¡Aleluya! Entonces, hermano, cuando hablaba de Mesías, estaba hablando de Jesús. Jesucristo, en fin, no fue enviado a los judíos, sino que Jesús fue enviado, no fue enviado a los gentiles, sino fue enviado a los judíos. ¡Aleluya! Pero como los judíos no lo recibieron, Jesús puso sus ojos a un pueblo olvidado, que estaba lejos, alejado. Era un pueblo gentil, un pueblo pagano, un pueblo, hermano, pecador, y ese pueblo éramos nosotros. Jesucristo puso sus ojos en nosotros y nos ha rescatado. Dijo también: acá tengo un pueblo olvidado. También yo vine a salvarlos a ellos cuando se arrepientan. Ese pueblo somos
Cuando Jesús, todo lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, se había cumplido cuando Jesús había llegado. Cuando Jesús había llegado. Que la salvación ha venido a todos los hombres. A todos los hombres. Excepto a los borrachos, a los mujeriegos, a los drogados, a las prostitutas, hermano, excepto a los homosexuales, excepto a cualquier pecado que el hombre cometa, a esos hombres la salvación había llegado. Aleluya. Había llegado. Y no hay ningún hombre que pueda decir, ¿sabes qué? Hermano, para mí ya no hay perdón. Hay muchos hombres que dicen eso, hay muchos hombres, mujeres, señoritas, jóvenes, hermano, aspirando, teniendo una buena aspiración, mueren, hermano, en su aspiración. Y dicen, yo ya no tengo perdón. ¿Por qué no tienes perdón? No hice esta cosa, hice esta cosa. Yo pequé en este punto, yo pequé en este punto por lo cual yo ya no tengo esperanza. ¿Habrá perdón todavía para mí? Amén, gloria a Dios. No, el Señor dice, al que viene a mí no lo echo fuera. El Señor, cuando nos hace una comparación a través de una parábola del hijo pródigo, aunque contra él se rebeló el hijo, se había ido a una ciudad lejana, hermanos, y de los bienes que su padre le había dado, había, hermano, malgastado en los placeres del mundo. Pero de pronto, hermano, este joven llegó a una decadencia, a una escasez tremenda, de hambre, de desnudez, de todo, hermano, de miseria. Entonces se acordó en medio de la miseria, cuando, hermano, este joven tomó una decisión y dijo, en verdad en la casa de mi padre muchos comen, muchos se visten de lo mejor, pero yo aquí estoy andrajosamente y de hambre, comiendo las algarrobas que comen los cerdos. Mejor me levanto y me iré a la casa de mi padre. Este día tú toma decisión también para venirte a la casa del Señor Jesucristo, que es el Padre de los padres, que nos espera con los brazos abiertos para perdonar nuestros pecados. Aunque tú digas no tengo esperanza, pero el Señor Jesucristo dice, mientras tú estás entre los vivos, tienes todavía una esperanza. A su nombre, gloria. Esta es una palabra de esperanza que Cristo tiene para su pueblo, hermano. En el nombre del Señor Jesús, por la cual el Señor Jesucristo, antes de la llegada de Jesús, el mundo estaba lleno de oscuridad. Antes de que Jesús llegue, el mundo estaba en un caos total. Pero cuando Jesucristo llegó al mundo, hermano, todo el mundo, toda la gente, hermano, vio una luz tan grande, vio una luz, hermano, inmensa en el mundo, hermano, que alumbraba en el corazón de la gente, que cambió la mentalidad, que cambió toda esa cosa, que la gente vivía atormentada, que la gente vivía, hermano, atropellado por toda cualquier circunstancia, pero la gente sintió alivio, porque Jesucristo dice claramente, amado hermano, en el nombre de Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A su nombre y gloria. Hoy decídete seguir a Cristo para que la luz se alumbre en tu corazón, amado hermano. Amén, gloria a Dios. Jesucristo es la luz del mundo. Y nosotros también somos hijos de luz. Aleluya, amén. Usted ha venido, hermano, a ser cambiado y regenerado en tu vida. Y de pronto también ser luz al mundo. Jesucristo, hermanos, demostró el amor. Pero también habló drásticamente del arrepentimiento, echando, hermano, desde la raíz el pecado de la vida de la humanidad. Desde la raíz arrancó el pecado. Nunca acaparó, nunca, hermano, gloria a Jesús, Jesucristo, nunca acaparó el pecado de la humanidad, sino que echó fuera el pecado. Pero amó al pecador, tuvo misericordia por el pecador. Aunque cualquier cosa haya cometido, Señor Jesús perdonó con su misericordia. Aleluya. A su nombre y gloria. Gloria a Dios. A su nombre y gloria. Cuando Jesús actúa, hermano, actúa en su tiempo. Hoy diga, hermano, usted diga al hermano que está a tu lado, dile, este es un tiempo de Dios. Diga así, este es un tiempo de Dios. En el nombre de Jesús. De verdad, Señor Jesucristo habla en su debido tiempo. Cuando usted diga, hermano, no todavía, hay muchos dicen, hermano, mira, escucha esto. Hay muchos dicen, hermano, ven, corre, por favor, entrega tu vida al Señor.
habrá todavía tiempo, pastor. Mujer también 9 meses cuando se embaraza, cuando llega su tiempo, todavía el pastor se da a luz. Ahora todavía no, habrá tiempo, pastor. No, cabezón. Aleluya. Hoy es tu tiempo. El Señor habla a su pueblo en su debido tiempo. No habla fuera de tiempo el Señor, habla en su tiempo, porque su reino ha llegado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Jesús habla en su tiempo. Yo no todavía, no puedo correr todavía. Tengo que hacer mi promoción todavía. Mi hija todavía tiene que hacer su promoción y ahí por lo tanto tengo que bailar un vals todavía. Los cristianos bailando vals. Y vas a ver, pastor, a tus propios miembros vas a ver bailando vals en su promoción. Cristinos. Para eso, hermano, a veces, bendito sea el Señor, hermano, hasta los huesos de la viejita no duelen. Aleluya, santo. Pero bendito sea el Señor, para lanzar el Espíritu le duele, hermano. Gloria sea al Señor, hermanos. Alabado sea Cristo, hermano. En verdad, hermanos, la gente hoy en tiempo necesita arrepentirse por completo, hermano. Porque pronto volamos al cielo, hermano. Acuérdate bien esto, hermano. Porque pronto volamos al cielo. Una iglesia santa que le está esperando, orando, ayunando, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Esta iglesia pronto será levantada al cielo, hermano, con el poder de Dios. A su nombre, usted y yo tenemos que volar arriba a nuestra ciudadanía. Porque aquí somos pasajeros nada más. Alabado Dios, dale fuerte palmas a Cristo, hermano. En el nombre de Jesús. Mira. Para ti también hoy ha llegado ese tiempo de salvación, sí. Hoy ha venido la salvación. Cuando el Señor Jesucristo, cuando habló en el nombre de Jesucristo, hermanos, bendito sea Dios de la gloria. En el libro de San Lucas, capítulo 19 y 9, cuando habla, hermanos, de una parábola, de Jesús y Zaqueo, cuando habla, dijo en el versículo 9, dijo, hoy ha venido la salvación en esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Gloria a Dios. Zaqueo era un hombre, no cualquier hombre. Este hombre era un hombre, hermano, saqueador. Este hombre no fue cualquier hombre, hermano. De pronto, porque él tenía baja estatura, él se corrió a un árbol llamado sicómoro y se trepó a ese árbol. Sabía que por ese camino Jesús iba a pasar. Aleluya. De pronto Jesús se percató de Zaqueo, hermano, que estuvo en el árbol. Dijo, Zaqueo, date prisa porque esta noche voy a descansar en tu casa, voy a posar en tu casa. Gloria a Dios. Mira qué tremendo. ¡Qué tremendo! Oiga, usted esta noche o este día, usted abra su corazón a Jesús. Jesús quiere posar en tu corazón. Dile, Señor Jesús, posa en mi corazón ahora. Gloria a Dios. La casa de Zaqueo representó al corazón del hombre, hermano. Cuando Jesús habla de una casa, habla de su morada. Oikos, casa, habitación, habla del corazón del hombre espiritualmente. Entonces el hombre necesariamente tiene que abrir la puerta de su corazón para que Jesús entre a él. Gloria a Dios. Entonces hoy y esta mañana usted tiene que abrir la puerta de su corazón para que Jesús entre a su corazón. Dile, Señor Jesús, entre en mi vida. Haz tu morada en mí, Señor, lo que tú quieres hacer. Gloria a Dios. Y por la cual el Señor, cuando entra, dijo, hermano, Zaqueo dijo, si alguien lo debí, alguien lo he defraudado, se lo voy a devolver. Duplicadamente lo va a devolver. Todo lo va a devolver. Qué tremenda conciencia el hombre. Mira cómo se arrepintió, hermano. Y cuando dijo el Señor Jesús, conociendo el corazón de este hombre, dijo, en esta casa hoy ha llegado la salvación. Gloria a Dios. En tu corazón, en tu vida también hoy ha llegado la salvación. Si tú abres la puerta de tu corazón, amada iglesia del Señor. A su nombre, aleluya. En el nombre de Jesús. Mira, el tiempo aceptable te he oído, dice el Señor. En el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable.
aquí la hora del día de salvación. Es tiempo aceptable. Y la hora ha llegado en que tú, hermanos, gloria a Jesucristo, digamos todos nosotros: Señor, socórreme, Padre Santo. Ayúdame, Señor. Oiga, yo puedo pensar. Un tiempo el Señor me habló, en verdad, cuando antes en la mañana hablaba el Señor en profecía. Ayer hablaba el Señor en profecía. El Señor está utilizando a sus hijos en visiones. Él dice: los dones. Denantes en la mañana se lecturó, hermano, o denantes se lecturó sobre la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba muy preparada, tenía un arduo labor, trabajaba mucho, pero también a la vez había dones espirituales en esa iglesia. De pronto los había encontrado los falsos apóstoles, los falsos predicadores, maestros, pero eran falsos, eran lobos rapaces. Los encontró porque había dones de discernimiento ahí. Pero hoy en tiempo ya no se ve esto en la iglesia, hermano. ¿Qué ha pasado? Por eso dice el Señor: recuerda por tanto de dónde has caído. Antes no era la iglesia así. Antes la iglesia no estaba así. Antes la iglesia no necesitaba parlante, ni equipo, ni teclado, nada. Antes la iglesia, hermano, con arpa y violín, hermano, danzaba en el poder del Espíritu Santo. Ahora también la iglesia necesitamos volver a las sendas antiguas también, hermano. A los que donde caminaron los apóstoles, a eso tenemos que volver la iglesia del Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. De verdad recuerdo mucho cuando el Señor me habló un tiempo. Cuando estuve enojado de Dios, me enojé muchas veces del Señor, así como muchos de ustedes se enojaron de Dios. Cuando pasan decadencias, a veces decimos: hermanos, Señor, yo te estoy sirviendo, ¿y por qué tienes que permitir esta cosa en mi vida? Yo muchas veces dice el Señor: yo por gusto te sirvo. Yo muchas veces he predicado en diferentes lugares, pero mira la cosa que me pasa, Señor. ¿Cómo es esto? Yo creo que para mí tú no existes. Mucha gente ha pensado esto. Mucha gente aún ha pensado dejar al Señor. Aún tus mejores amigos te abandonan. Tus hermanos, tus familiares que tanto se estimaban, se alejan de ti. Buscan su propio camino, buscan su rumbo y no te apoyan. Aún después de haber salido de tu lado, hablan contra ti, hablan mal de ti. No te preocupes en esto, siempre tendrás que permanecer mientras estás en Cristo. Tienes que permanecer en el molde del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tienes que permanecer en el molde del Señor Jesús. Ese es nuestro desierto, hermanos. Necesariamente tenemos que pasar un desierto para llegar a la tierra de Canaán. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice en el Hebreos 13:15. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vamos un boiquita duro y así, chujaya. Kuran pucha o taita Dios prima para os hay que palabra tuya es paiquija. Son boiquita quichar, iglesia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En verdad, si hoy en esta mañana usted está escuchando palabra de Dios, entonces no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón a esa luz de la verdad que se llama Jesucristo. A su nombre, gloria. Aleluya. El tiempo se ha cumplido. Segundo punto, dijo el Señor: el reino de Dios se ha acercado. En el segundo punto digo: el reino de Dios se ha acercado. Jesús, cuando inició su gobierno en el corazón de la gente, el reino que ofrece primero es lo espiritual, no lo material. Por eso dice: más primeramente buscas el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, lo que tú quieres, vendrá por yapa, vendrá por añadiduras. ¿Qué quieres tener en vida? ¿Qué quieres tener en vida? ¿Quieres tener de todo lo que la gente, hermano, millonarios tiene? Espérate con paciencia. Pero lo primero, empápate de la palabra de Dios y busca, hermano, ser lleno del poder del Espíritu Santo. Lo que es la parte espiritual sea lleno, entonces luego el resto de las cosas vendrán también por añadidura. Aleluya.
A su nombre y gloria, hermanos. Gloria a En el nombre del Dios. Señor. Los seres humanos viven en dos reinos. Hoy en tiempo nosotros entendemos que la humanidad vive en dos reinos. Mamacha. Mamacha. Ay. Ya voy a quitar. Palpa ya voy a quitar. Mira, hermano. Quechua entendí con una papa. Me busca que quechua entendí esta. Ahora un tiempo causa Israel reino pie. Wakinini causa yang Satanás para reino pie, wakinini causa yang Dios para reino pie. Satanás para reino pie causa kunaja, sungkuntam turuyanachi, evangelio pa contrampen hatarino. Mana mi iglesia marita pas munancho, asuanga evangelio pa contrampen rimasca. A un hermano para contra Pimacuchcanco aún. Pero mientras, gloria a Jesús, el hombre que vive en el reino de Dios, en el nombre de Cristo, hermano, vive conforme a la voluntad de Dios. Es entregado con toda su vida al Señor y que alaba su santo nombre, que le engrandece el nombre de Jesús, porque está siendo gobernado por el mismísimo Dios de los cielos. Aleluya. ¿Usted por cuál quiere ser gobernado? ¿Quiere ser gobernado por Dios o quiere ser gobernado por Satanás? ¿Dónde quiere usted vivir? ¿En cuál de los reinos usted quiere estar viviendo? Por eso usted entienda este día, varón, mujer. Usted tiene que entender esto, que el reino de Dios se ha acercado. No para que la gente, hermano, desperdiciemos o echemos a un costado el reino de Dios, sino que lo optemos porque Él es vida para nosotros. Él es vida para nosotros. En el nombre del Señor, dale fuerte palmas a Dios, hermanos. Aleluya. La Biblia nos habla en San Juan 5:19. La Biblia nos habla en el libro de San Juan 5:19. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos. Respondiendo, entonces Jesús le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino por lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso se llama vivir en el reino de Dios. Eso se llama vivir en el reino de Dios. Usted se da cuenta. Hawai mamay, ham ki wachay kita unya chalala sen hahari, bulu sasiki, hau. Waki hari ko na rin bulu sasiki. Entienden sabes qué cosa bulu sasiki, ¿no? Huevasiki, huevasiki, no sé cómo dicen eso. La senja, yo tengo charinasca. Y vaya, bendito Señor. Hermanos, en verdad hay niñitos en tus brazos, pequeñitos. Tienes muy estimado en tus brazos. Hasta pones, hermano, el nombre de tu padre, mi papá, chismujercita, mi mamá, mi rey, mi bella, mi princesa, de todo. Un mundo. La vida del casado, la vida de un hombre que se unió y tiene un hijo. ¡Wow! Dios mío, que ni aire lo pegue. Ese es tu ídolo. De muchos, sus ídolos se han vuelto sus hijos. Ayer estaba hablando con un hermano acá. Un poquito estaba hablando de eso, mira. Entonces, mira, el Señor nos habla, vivir en el reino de Dios es como vivir un niño, hermano, al lado de un padre. Un niño, cuando tú vas, hermano, a algún lugar, cuando un niño ya tiene 5 o 6 años, este niño, hermano, cuando tú comienzas a trabajar en chacra agarrando asadón, hermano, este niño también va a hacer igual que tú lo haces. Una mujercita va a ver a su madre cocinar, hermano, en una cocina, hermano, haciendo mazamorra ahí, hermano. Y también la niñita va a salir por ahí, hermano, va a buscarse los tarritos de atún. Después lo va a colocar encima de piedritas, va a romper palitos, lo va a pisar ahí y está moviendo, echando piedritas y hojas de los árboles ahí. Después va a servir a su madre. Toma, mamita, come esta tallarín. Este es chanfainita. Va a servir a su madre, a su padre, va a servir. ¿Por qué está haciendo lo que su padre, lo que su madre está haciendo? Vivir en el reino de Dios
hermano, es vivir como Cristo vive. Vivir en el reino de Dios es imitar lo que Él hace. Vivir en el reino de Dios es hacer lo que Él lo hace. En el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre y gloria. Hoy también tú decídate a hacer lo que nuestro Padre hace. Usted y yo estamos llamados a imitar a nuestro Señor Jesucristo. La palabra en Hebreo 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Puesto, ¿en quién están puestos tus ojos? Satanás roba. Escucha esto, hermano. Satanás roba. Nosotros, hablen, hermano. ¿Nosotros robamos o no robamos? ¿Qué robamos? Choros, pirañas. Yo pensé que en la iglesia no hay pirañas, ni choros, ni secuestradores, pero en la iglesia hay más delincuentes, hermano. Bendito sea Jesús. Usted se da cuenta, hermano. Un tiempo dije, llegué a la iglesia, hermano, encontré iglesia así bien, hermano, pastoreando la iglesia, llena encontré la iglesia. Entonces cuando entré, hermano, de una semana vi que, hermano, revisé los libros de caja, encontré mayordomía que durante 7 años entró solamente 300, 400 mayordomía entraba. Wow, dije yo. Y se me ocurrió, si alguien me impulsaba, como hermano, gloria a Jesús, lo impulsó, bendito sea Jesús, a, ¿cómo se llamaba este hombre? Su sobrino de Job, Eliú. A Eliú, cuando sus amigos, hermanos, lo encubrieron sus pecados de Job, hermano, Eliú dijo: ¿ya hablaron? Muy bien, ahora me toca hablar a mí. Job se molestó, dijo: cállate, ¿no te das cuenta que yo soy tu tío viejo? Tengo barba, cállate. Pero Eliú dijo: no, el Espíritu Santo me apremia a decirte la verdad. Así igualito me impulsó el Espíritu Santo a decir la verdad en la iglesia. Dije: acá yo vine a pastorear ladrones. Acá yo vine a pastorear choros. Yo pensé que los choros están por el Callao, en Lima. Yo pensé que los choros están, hermano, bendito sea Jesús, por acá, hermano, por algunos lugares de ratería. No, los finos rateros y ladrones estaban sentados en la iglesia y aún quieren venir a congregarse, aún quieren cantar, aleluya, saltar, brincar, hablar en lenguas, todo así, pero son ladrones. La iglesia no es así. A Jesús, ¿cuándo se ha visto robar? Nunca. Él no cometió pecado, nunca, jamás. Él es Dios puro, santo y digno. Digno de alabanza, hermano. Alabados a Dios. Pero el diablo roba, mata y destruye. Ahora la iglesia también roba, mata y destruye. Entonces, ¿en quién su reino estamos? ¿Estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de Satanás? Usted decídate ahora pasarte del reino de Satanás al reino de Dios. Ahora decídate, hermano, esta mañana. Por eso en la palabra del Señor claramente nos habla, en el nombre de Jesucristo, amados hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando habló, alabado sea el nombre de Jesús, hermanos, el Dios, mira, dijo claramente en 2 de Corintios 4:4, nos dice la palabra del Señor. En 2 de Corintios 4:4 nos dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo esto, hermano. Mira, ¿por qué la gente vive así? Pablo el apóstol dijo claramente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué crees que hay muchos ladrones en la iglesia? ¿Por qué crees que hay muchos adúlteros en la iglesia, hermano? ¿Se puede hablar o no se puede hablar, hermano? Aleluya. Dígame usted, hermano, ¿se puede hablar o no se puede hablar? Aún tenemos que hablar mucho más, hermano. En la iglesia se ve muchos, hermanos, mucha contradicción, hermano. En la iglesia se ve ahora mucho adulterio, mucha fornicación, hermano. En la iglesia ahora se ve, hermano, bendito sea Jesús, hermano, hasta
hermano, los mandamases en la iglesia, hermano, quieren sobrepasar por encima del pastor, hermano. Hay muchos hombres orgullosos, criticones, murmuradores, sabelotodos, que tienen don de sabelotodo. ¿Aló, hermanos? ¿Están vivos o no? ¿Se puede hablar? Sí. ¿Se puede hablar, hermano? Porque en verdad, aunque me votes, hermano, yo me voy a regresar tranquilo, hermano. Acá hay carro hasta por gusto. Aunque usted me diga regrésase, yo me voy a regresar. Yo no vine a pedir plata a nadie. Yo vengo por fe a predicar la palabra porque Dios me dijo, vaya a ese lugar, te necesito predicar mi palabra. Por eso vine a estar en este lugar, hermano. En el nombre del Señor Jesucristo, hermano, alábale a Dios al que vive. En el nombre de Jesús. Ahora muy bien. Ahora muy bien. Que en la iglesia se ve mucha gente viviendo el reino de Satanás. Por eso dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos. ¿Por qué decía Jesús esto? Porque había visto que hay gente viviendo dentro de la corrección y el reino de Satanás. Usted se da cuenta, hermano, gloria a Jesús, que Jesús, hermano, caminando con sus 12 apóstoles, pero también dentro de eso había hombres que tenían la mentalidad de traicionar, la mentalidad de negar, la mentalidad, hermano, de incredulidad tenían ahí en medio, pero el Señor Jesús caminaron con ellos. Gloria a Dios. Y dijo una vez, en una ocasión sus discípulos lo dijo, Señor, lo que hemos sembrado el trigo, en medio del trigo también se levantaron los cizañas. Permítanos que vayamos y lo jalemos. No, no se lo jales, porque al jalar la cizaña lo puede jalar también la raíz del trigo y puede morir el trigo. Déjalo que crezcan juntos. ¿Hasta cuándo tienen que crecer juntos? Hasta el día de la cosecha. En la cosecha yo al trigo lo llevaré al granero y a la cizaña lo echaré al fuego, dijo el Señor. Por eso dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vivir la voluntad del Señor Jesucristo es imitar a Él, es vivir como Él vive. ¿Alguna vez usted, iglesia, ha visto a Jesús, hermano, bendito sea el Señor, jugando peloteando en el campo, jugando en el campo, hermano, en los lugares sintéticos, en los estadios? Bendito Dios. ¡Oh, María! María, tú vas a hacer chicha, por favor, para que traigas. Nosotros, Juan, Pedro, hazme un equipo. Ven por acá, CBD, conmigo Felipe, ven. Una pichanga, vamos. Demonios. Bendito Dios. Qué lindo. Si la iglesia no practica, no vive la santidad, no vive apartado del mundo, la Biblia mismo declara que nunca verán a Jesús. Amén, gloria a Dios. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es uno de los requisitos para ver a Jesús. ¿Dónde estamos viviendo? ¿En el reino de Dios o en el reino de Satanás? Usted ponte a pensar, diciéndote usted mismo, autodiciéndese, ¿dónde estoy viviendo? Si yo sigo en mi pelota, si yo de verdad en la calle ando como cual mundano, cuando el hermano, el otro hermano en mi trabajo me molesta, también hablo vulgaridades. En el otro, cuando voy por acá por allá, sigo jugando con mi Free Fire. Cuando voy para el otro lado, me encuentro conmigo, sigo jugando en mi casino. ¿Dónde estamos? Póngate a pensar, hermano. No he venido a insultarte ni criticarte, pero te pongo una reflexión. Ponte a pensar, iglesia del Señor. Usted vive, claramente dijo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Mente nuevo, oído nuevo, ojo nuevo, nariz nueva, boca nueva, mano nuevo, corazón nuevo, todo nuevo, pelo nuevo, hermanos, cejas nuevas, pestañas nuevas, todo nuevo, uña nueva, todo es nuevo en Cristo Jesús. ¡Alabamos a Dios! ¡A su nombre y gloria, hermano! Todo es nuevo, hermano. Ahora vemos en la iglesia, hermano, apostasía, liberalismo, sensualismo, vemos en la iglesia. ¿Qué es esto, hermano? ¿Acaso no se puede hablar esto? Sí se puede hablar, hermano. Aleluya. Algunos enseñan que Jesús mira el corazón, no cabezona. Jesús mira todo tu cuerpo. Por eso dijo, hermano, en Corintios, capítulo 15, 51, 52, que nuestro cuerpo será transformado cuando Cristo viene para volar al cielo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios, hermanos. Aleluya. Porque solamente, uy, vemos ahora mujercitas jalando sus cejas. Mira.
Mira esos payasitos que me dijeron que se lo jalaron con pinza. Para que mi ceja no sea poblado, y listo lo voy a hacer. Ya, enfrente de este jalan, lo jalan uno por uno con pinza. Usted, mira, Cristo dice, yo soy, mira, Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando hablamos de cabeza, estamos hablando de Cristo. Si usted está manchando, pintando, jalando las cejas, cualquier cosa, colgando los aretes, hermano, gloria a Cristo, usted está manchando al mismo Jesucristo, que es cabeza de la iglesia. Alabamos a Dios, hermano. Aunque Cristo no te guste. Usted no puede vivir en dos reinos. Bien sirves a Dios o bien sirves a Satanás. Dos cosas. ¿Aló, hermanos? Aleluya. Claro, no se dice nada. Porque a veces, hermano, al hermano, el líder que predica de aquí, de la iglesia más, no, yo le conozco al líder, a ese líder yo le conozco. Toda la vida eso nos dice. Por eso a veces no me da ganas de ir a esa iglesia, Jesús es el Salvador. Por eso yo quiero ir a las asambleas de Dios, porque las asambleas de Dios son divertidos. Venga nomás. Aleluya. Espero que te vengas donde yo me congrego, para hacerte volver por donde has pisado. De verdad, hermano. A mí no me gustan andanderos que caminan salteándose de iglesia en iglesia. No me gusta esto. Si usted ha nacido en una institución, permanezca en esa institución y dé fruto en esa institución. Amén. ¡A su Gloria a gloria! Dios. ¡Alabado sea Dios, hermano! Aleluya. En el nombre de Jesús, hermano. ¡Aleluya! Cristo vive, hermano. ¿Cuándo dice gloria a Dios, Gloria a hermanos? Dios. Cristo vive, hermano. Por eso, vivir en el reino de Dios es muy importante, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, entramos al reino de Dios, automáticamente entramos y decimos, mira, decidimos entregar nuestra vida a Dios. Aleluya. El cual nos ha librado de que de la potestad de las tinieblas de Satanás. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Vamos a leer en Colosenses 1:3. La palabra del Señor nos dice claramente en Colosenses, mira, hermano. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado, en quien tenemos la redención por su sangre y perdón de pecados. Aleluya. En el nombre del Señor. Si no fuera Jesús, ¿qué hubiera sido de nosotros, amada iglesia? Amada iglesia del Señor, mira, hermano, mira, varón del Señor, amada iglesia, mujer esforzada, joven esforzada, mira, escucha esto, hermano. Cuando el Señor, el apóstol Pablo dice claramente a la iglesia de Colosa, mira, hermano, a todos estos hombres creyentes en Colosenses, lo dice claramente, amada iglesia del Señor, mira, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás. Cuando estábamos en potestad de Satanás, ¿cómo vivíamos? Otra vez los voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder. Satanás roba. Nosotros ¿robamos o no robamos? Robamos. Pero hay gente remanente que no sabe robar, que ha cambiado de ser ladrón a ser honesto. Hay gente, no se puede embolsar a todos a un solo costado. Hay gente libertino y hay gente también que vive en plena santidad. Hay gente inmoral, pero hay gente también que sabe respetar a su familia. Hay gente malcriada, también hay gente con respetos, hermanos. Hay gente como fariseo, el que quiere ser él, ven, en todo. Pero hay gente también, hermano, humilde dentro de la congregación. Aleluya. Por eso en una ocasión el pastor Rodrigo Espinosa Ceradita, quien falleció el año pasado, partió con el Señor, quien fue un hombre
de pequeña estatura como Zaqueo. Más o menos esta estatura, tamaño de esto, porque llegaba hasta la altura de mi tetilla, así más o menos llegaba. Un hombre, no sé si lo han conocido, muchos lo han conocido, lo conocieron a este hombre. Un gran maestro que nos ha sembrado fe. Un hombre que nos ha transmitido doctrina. Un hombre que nos ha enseñado mucho en el ministerio, en ética ministerial personal. Mucho que nos ha enseñado, hermano, la palabra del Señor en la parte hermenéutica. Nos ha enseñado, hermano, bastante de cómo nosotros debemos parar. Y sobre todo nos ha transmitido fe. Amén, gloria a Dios. Este hombre en una ocasión nos preguntó en una conferencia de pastores, nos dijo: nosotros tenemos que ser humildes como Cristo, hermanos. Gloria a Como Dios. pastores. Amén, decíamos nosotros. Por favor, los humildes sírvanse levantar la mano. Así nos preguntó, sírvanse levantar la mano los humildes. Y veamos, yo veía, hermano, que muchos de los pastores, más de 600, 700 pastores que habíamos ahí, hermanos, levantamos, en una región, en Ayacucho, levantamos la mano, hermano. Yo también de pronto levanto por ahí mi mano, hermano. Porque yo también estoy pretendiendo como parecer ser humilde. Y con mi sonrisa de oreja. Humilde. Otros para que digan es humilde. Ese es humilde. De pronto dijo el pastor: bajen su mano los que levantaron. Y yo lo voy a decir ahora, entiéndame bien, todos los que levantaron la mano no son humildes. Son los más renegones, son los más malcriados, son los más bocones, son los más peleaderos y todo lo que puedo decir. Esos son ustedes, no son los humildes. Porque un humilde nunca levanta la mano. Aleluya, bendito Señor, Dios. ¿dónde me he metido, Señor? ¿Me voy o me quedo? Una palabra que nos dio pero dura, hermano. Aprendí mucho de él. Aprendí mucho de él. En una ocasión nos contó su historia que pasó en su vida real. Que un hermano, un pastor, cuando él estaba como un líder en una iglesia, dice, lo llevó, dijo: ¿sabes qué, Rodrigo? Vamos a ir a orar en la casa de una hermana. Está bien, pastor, vamos, apoyemos por pastor hay que darle ánimo. No, nosotros no estamos yendo a dar ánimo. Estamos yendo a que la niña que murió para que resucite. A eso estamos yendo. Aleluya. Y él casi se lo agarró infarto a él. ¿Cómo vamos a ir ahora a orar a un muerto para que resucite? Yo nunca he visto esto. Eso se llama vivir en el reino de Dios. Aleluya, bendito. Eso se llama vivir en el reino. Jesucristo resucitó muertos. Resucitó muertos. Sanó enfermos. Levantó paralíticos. Ahora ese mismo Jesús que levantó paralíticos también está haciendo la obra a través de nosotros para levantar a los enfermos, sanar enfermos, levantar a los ciegos, hacer cualquier otra cosa. Los dones, ministerios, hermanos, se van a levantar porque Cristo está haciendo su obra a través del Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios. Entonces el pastor dice, llegó a la casa de la hermana y entró a la casa y la niña muerta, totalmente muerta y frío. Ni tampoco no palpita, pero muerto. Hace horas atrás murió la niña. Entonces de pronto dice, muy bien, mujeres, varones, están jóvenes por acá, están parados. Muy bien, usted, su familia, usted, su mamá, muy bien, quédese, usted, su padre, quédese, usted, retírese, por favor, salga el resto, por favor, quédese usted, resto salga a ver. Muy bien, cierre la puerta, oremos. Comenzó a orar en un ambiente espiritual el pastor. Escuchen esto, puñalecito. Entonces, en esto, hermano, iglesia del Señor, el pastor comenzó a orar, hermano, de un ambiente espiritual tremendamente, hermano. Oró, y cuando comenzó a orar, dice: Señor, tú eres el dictador de la vida, tú eres el dueño de la vida, quien la quita y quien la da. Ahora, Señor, te pido para testimonio a muchos hombres incrédulos que tú devuelvas la vida a esta niña. En el nombre de Jesús, Señor, que se levante esta niña ahora. Aleluya. Oiga, comenzó a orar y la niña abrió sus ojos. El pastor Rodrigo no sabía qué hacer.
temblando en el poder del Espíritu Santo, porque había visto lo que nunca había visto. Por eso dice, cuando nosotros estamos en el reino de Dios, veremos lo que no hemos visto, oiremos lo que no hemos oído. Así dice el Señor, así dice el Señor. Alabamos el nombre de Jesús, hermano. Eso es vivir en el reino del Señor Jesucristo. Pero vivir en el reino de Satanás es pensar en matar, pensar en beber, pensar en baile, pensar en apostasía, pensar en liberalismo, pensar en Free Fire, pensar en el TikTok, así cualquier otra basura del mundo. Eso es vivir en el reino de Satanás. Pero usted hoy, en este día, tiene que salir de este reino y venir al reino de Cristo Jesús. A su nombre, gloria. A usted y a mí nos ha llamado a proclamar la buena nueva de salvación. A esto nos ha llamado el Señor. Por eso un día un hermano me contó, hermano, una historia vivida. Una historia vivida. Un hombre sencillo que conocí por Huancavelica. Ni me imaginaba que era ni ministro ni líder. Era un simple miembro en una congregación. Mira, hermanos, nosotros podemos despreciar a unas personas, ancianos humildes que están sentados ahí, de repente mal vestiditos, hermanos, podemos despreciar, pero no sabemos que el Señor está ahí. ¡Gloria a Dios! Entonces de pronto en este hombre dice, una mujer llegó y dijo, por favor, Señor, quiero que ores por nosotros. Al Señor, al hermano le dijo, la señora, la hermana, quiero que ores por nosotros, mi familia. ¿Dónde es tu casa, mamita? Acá al otro ladito. Vamos, hermano, órame, mi hija está mal. Y cuando llegó la hermana, o el hermano en su casa de la hermana, y la hija tenía 14 o 16 años, de cabeza a la planta de los pies desnuda, desnudita. Herida de cabeza hasta la planta de los pies. Lleno de herida, lleno de llaga, la niña. De pronto este hermano entrando dijo, vamos a orar por esta niña, que Dios es misericordioso. Y Él atiende a la voz de los justos. Y la oración del justo puede mucho. En el nombre de Jesús comenzó a orar por este enfermo. Escucha esto. Cuando comenzó a orar, dice hermano, extendió su brazo. De pronto el Señor le dice, ¿sabes, hijo? Agarra la Biblia y pásale de la cabeza hasta la planta de los pies, porque a esta niña yo no lavaré su enfermedad hoy. ¡Aleluya! Entonces lo entendió y lo pasó la Biblia de su mano, de su cabeza hasta los pies. Y dijo el hombre, después de haber orado, señora, de 3 días tu hija se levantará sana. En nombre de Y no Jesús. creía a nadie. ¿Quién va a creer eso? ¿Él ha dicho esto? ¡Ja, ja! ¿Él ha dicho eso? ¿Quién va a creer eso? Hoy la gente, cuando tú comienzas a hacer la obra del Señor, se van a reír. Bendito Cuando Dios. Dios te comienza a utilizar, la gente te va a criticar. La gente no te va a creer. Pero tú sigas siendo humilde. Tú sigas siendo tranquilo, pero no te desconectes del Señor. Y Señor, en este debido momento, conocer su gran bendición en la vida de la humanidad. Entonces, de pronto, de 3 días, la niña se levantó y comenzó a caminar, y de manera que todas las heridas se le cayeron, hermano, como la lepra de Naamán. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo, hermano, esta maravilla hace Dios. De pronto esta mujer le dijo, también por favor ore por mi animal, una vaca que tengo aquí. Su placenta de la vaca colgado hasta la altura de su rodilla, rajado, lleno de polvo, lleno de tierra, totalmente, que la vaca sufría como 3-4 meses entero, ya sufría. Y la vaca ya no podía caminar porque lloraba y gritaba de su parte, hermano, colgado su placenta, hermano, así. Muchos le decimos, madre, donde es embolsado la cría. En esto, hermano, bendito sea Jesús, el animal penaba días y tras días y tras días, pero la única esperanza para vivir en su vida material tenía su vaquita, de ahí sacaba su lechecita para vivir. Y la mujer total desesperada. Entonces el hombre dice, comenzó a orar, hermano. Cierren sus ojos, por favor, yo voy a orar. Señor, ten misericordia por este animal, Señor. Su amo está sufriendo también, Señor. Este animal está sufriendo, Padre. Comenzó a orar. De pronto en su visión le mostró al hermano que entraron 2 médicos, uno con la naricera y otro con, hermano, con una jeringa grande. Entró, hermano. Entraron
y de pronto entrando con la misma, a la vaca lo capturó de la nariz, con la naricera. Entonces el otro entró y lo clavó, hermano, en el muslo, lo clavó la jeringa, hermano. En esto, hermano, la vaca ha brincado. Y de pronto cuando brincó, el hermano que estaba orando abrió sus ojos y todo esa, hermano, su parte que estaba colgada abajo, no había. La vaca estaba sano. Aleluya, bendito Dios. ¿Usted no puede entender esto, hermano? Gloria a Dios. ¿Usted no sabe a qué está sirviendo? Aún todavía dudas, hermano, viendo muchas maravillas del Señor en el mundo. En una ocasión a un danzante de tijera le volteó su pie, hermano. Su rodilla lo volteó atrás. El otra rodilla también lo volteó atrás, pero su mirada diferente. El hombre no podía caminar. De pronto este hombre también fue a este hombre a orar. De pronto cuando estaba orando su pie volvió a su normalidad. Bendito Dios. Dios usa, hermano, a quien Él quiere usar. Aleluya. En el nombre de Jesús, hermano. A su nombre, gloria, hermano. Gloria a Dios. Por eso, hermano, yo dije al Señor, yo nunca me despido de ti, Señor, porque yo vi muchas maravillas de ti. Nosotros hemos visto, hermano, en una ocasión cuando estamos ayunando 7 días, en el cuarto día, el día jueves en la tarde, aproximadamente a la 1 de la tarde, hermano, entramos después de haber, hermano, hablado la palabra de la liberación, hermanos, entramos en una oración. De pronto llega una mujer, hermano, encogida de brazo, torcida en su cuello, hermano, su pie encogida total, que estaba en silla de ruedas. Y dice, traiga a esa enferma por acá, por favor, haga pasar, vamos a orar por esta enferma, que en este día tiene que levantarse, caminar y irse con su propio pie. De pronto oramos como 3 horas, hermano, como si yo había cansado ya. Un joven que me acompañaba, un líder, orando ahí, hermano, toda la iglesia orando, danzando en el poder del Espíritu Santo, hermano. De pronto nos damos cuenta que la mujer estaba danzando en el poder del Espíritu Santo Santo, hermano, en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Acaso yo no puedo creer en este Dios, hermano, que hizo, hermano, muchos milagros en aquellos tiempos? Hoy en día también, Señor Jesucristo sigue haciendo esos milagros cuando nosotros, la iglesia, vivimos en el reino del Señor Jesucristo, hermano. Alabado sea Dios, hermanos. A su nombre y gloria. A su nombre y gloria, hermanos. Mira, dice la palabra en San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde quiere usted estar? ¿Dónde quiere irse? Por eso, amado, hermano mío, hermana mía, quiero decirlo claramente. Usted en verdad ha venido no para que usted camina en lo que en su humana manera de vivir, a su gusto, a su antojo. Por eso dice el Señor, arrepentidos. Mira, tercer punto. Dijo, el tiempo se ha cumplido. Primer punto. Segundo punto, el reino de Dios se ha acercado. Tercer punto, arrepentidos. Habla del arrepentimiento. Cuando habla del arrepentimiento, el arrepentimiento consiste en un cambio de vida, de forma de pensar y de actuar. Es un cambio de actitud del arrepentimiento. Metanoía, métamelo en el griego. Cambio de mente, cambio de actitud, cambio de pensamiento, regenerado por completo. Esto es arrepentimiento. Ya no volver a pensar lo que pensábamos antes. Vivir en el nuevo. Pero ahora vemos, en las congregaciones vemos todavía, hermanos, bendito sea Jesús, hombres en la iglesia bromistas. O no sé si me equivoco, hermano. Aquí no hay, creo que en el Braille, en Sirena Chai, en el Braille. Aquí ya no. Gente bromista, hermano, demasiado. Salen a su trabajo, hablan vulgaridades, hablan sus bromas. Dentro del cristianismo no existe esto. Algunos dicen, hermano, bendito sea Jesús. Nosotros no somos así, hermano. Nosotros somos los más alegres, pero
Algunos dicen, oh, ese hermano bien maleado, bien malaquito, dice. ¿Saben qué es la palabra malaco? ¿Usted alguna vez ha discernido esta palabra malaco o ha escudriñado esta palabra malaco? ¿Sabes qué significa malaco? ¿Alguien me dice eso, hermano? A veces sin saber su traducción, su respuesta, hablamos por hablar. Hablamos por hablar. Y otros dicen, no ve compadre, ¿cómo está compadre? ¿Qué tal compadre? Bacán compadre, ¿eh? Yo te pregunto, ¿qué significa compadre? ¿Están vivos o no están vivos, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Imam significa compadre. Imam significa malaco. Yo te voy a decir claro, hermano. En el griego está escrito la palabra malaco, que quiere decir prostituta, y en otra palabra también habla prostituta, delincuente. Dos palabras, prostituta y delincuente. Yo te pregunto, ¿usted es prostituta? ¿Usted es delincuente? ¡Gloria a Dios! El otro dice, compadre. ¿Qué quiere decir compadre? Es como que decir, usted y yo somos iguales. Si tú eres ratero, yo también soy ratero. Si tú eres mujeriego, yo también soy mujeriego. Por eso somos compadres. Eso se llama ser compadres. ¿Aló, hermanos? Gloria a Dios. Eso. En el cristiano ya no existen compadres ni comadres. Aleluya. En el cristianismo no existe esto, hermano. Eso existe en el mundo. En el mundo existe esto. Pero en el cristiano ya no. Hay muchas cosas, hermano. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Aún bendito Señor dice, es cambio de vida. Cambio de vida, habla de vida literal. Literal. Si antes me he vestido, hermano, escúchame esto. Antes me he vestido todo rockero, todo light, todo fighter, todo pitino, punta de yuca. Ahora tengo que ser honesto, hermano. Aleluya. Ahora tengo que ser decente en el nombre de Jesús. A su nombre y gloria. Gloria a Dios. Ahora te gusta o no te gusta, hermano. Aunque no te guste, hermano. No importa que usted no haga palmas, yo voy a dar palmas al Señor. Dios, aleluya. Usted no va a venir acá, hermano. Usted no se atreva a dirigir de acá. Usted no se atreva a predicar acá. Aquí usted no se atreva, bendito sea Jesús, tocar teclado. Aquí no se atreva, hermano, a cantar. Aquí en el altar del Señor, usted no se atreva, hermano, con su arete, con su pitillo, con su falda rajada. Usted no se atreva a dirigir acá, hermano, porque la casa de mi Señor es santo en el nombre de Jesús. Ah, bendito El Dios. Señor quiere santidad pura. Aleluya. No quiere cualquier basura. Quiere ministros. ¡Dame más tiempo! Usted no venga acá a hacer sus fechorías, varón, cuando del Señor. Aleluya. Se vista como hombre, se vista como hombre, como cristiano. Y si tiene la camisa manga larga, usted vístase camisa manga larga, no así, hermano. Y usted, hermano, aprenda a tener ética personal y ministerial. ¿Me está escuchando, cabezón? Aleluya. Y si no te gusta tener manga larga, mejor cómprate una camisa manga corta que sea más decente, hermano, en el nombre del Señor. Alabado sea Dios, hermano. Aleluya. ¿Te guste o no te guste, hermano? Esta es la ética ministerial. Usted no se puede salir de la ética ministerial. Mujercitas que andan con su faldita, hermano, transparentes. Cuando se salen de aquí, hermano, para allá, por donde que alumbra la luz, se le ve toda, hermano, bendito sea Jesús. Yo me he percatado muchas veces esto. ¿Se puede hablar? Aleluya. Parece que no les gusta, hermano, esto, hermano. Eso hay que hablar por allá, por los donde que viven los radicales. Hermano, Jesucristo fue más radical. Jesucristo habló de todo profundamente, hermano. Él nunca se doblegó de la doctrina, jamás. Nunca, nunca, hermano. Entonces nosotros somos hijos de Él, que admitimos ser como Él.
Entonces tenemos que ser también como Él en predicar el Evangelio. A su nombre y gloria, hermanos. Aleluya. Usted no vaya a venir, hermano, con sus cortes de moditas acá, hermano, como guerrero, como farfán, no sé como qué, hermano. No venga acá como cueva, no venga con su polo acá, como jugador. Yo soy Perú, todos cuando juega Perú, yo soy Perú. Hoy día juega Perú. Al diablo esos hombres, hermano. Ay, gloria a Dios. Porque en Cristo ya no hay esto, la mundanalidad está terminada. Por eso Cristo dijo, arrepiéntanse. Gloria a Dios. Acá vemos cuántos hermanos, fanáticos de la pelota, hermano, ¡gol! Hasta su hermano que está a su lado le da golpe. ¡Gol! Le da golpe, hermano. Yo he visto esta cosa. ¿Usted ha visto alguna vez eso? Yo he visto, hermanos, se agarran a golpes, a lados, a patadas, se agarran como de alegría probablemente, o de emoción, porque lo hizo gol. Pero en la iglesia, aleluya, hermano. Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Somos una iglesia viviente, hermano. Aleluya. Hermano, que practicamos la palabra del Señor, hermano. Iglesia del Señor. Por la cual usted no va a meterse así, hermano. Después de haberte visto en el fútbol, después de haberte visto cualquier otro cine, películas, por ahí, hermano, después de haberte mirado tus novelas, por ahí, no vas a venir con esa contaminación a la iglesia a meterte en el lugar santo de mi Señor. No. Usted tiene que arrepentirse. Así es, hermano. Usted tiene que pedir perdón al Señor. Ah, la gente no pide perdón, tranquilo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dame compadre, porque yo soy choche, tu brother, ¿ves? Yo soy ay, entra el fresco en la iglesia. Y nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. ¡Wow! Gloria a Dios, Señor. ¡Wow! ¿Qué es esto? Dios mío. De verdad, el Espíritu Santo, Señor, me guía para hablar estas cosas. No, Señor Padre. El Señor dijo, yo soy santo, ustedes también sean santos. Amén. La Gloria a santidad Dios. significa Kadosh, Kodesh, Kadesh, hermano, la palabra en el hebreo que significa separado del mal, Aleluya. apartado del mal, partido del mal. Eso es santidad. Gloria Del a mal, de todo Dios. mal. Por eso es un cambio de vida total, cambio de vida total, de pensamiento. Otros solamente cambian de su manera de vestir, cambian, pero no cambian de su mentalidad, ni su carácter, ni su temperamento, hermano. ¿Qué es esto, hermano? Bendito sea su Señor. A mí no me digas, hermano, líder. Yo soy ministro local. Yo soy reverendo, hermano. A mí dígame, hermano, por poco van a decir, a mí dígame perico. O empírico. Wow. Otros dicen, a mí llámame profeta. A mí no me digas pastor. A mí llámame profeta. Otros dicen, a mí llámame apóstol. Wow, apóstol. El micro te lo dan en la cabeza para que aprendas a ser apóstol. De verdad, hermano. Hablan barbaridades y media, hermano. Bendito sea el Señor. Seguimos hablando, hermano. Aleluya. Arrepentimiento es renunciar del pecado y decidir a seguir a Cristo. Todo el que quiera seguir a Cristo, dijo Jesús, tome su cruz y sígame cada día. Aleluya. La cruz representa el sufrimiento, la decadencia, el insulto, toda cualquier decadencia que pasamos en mí. Ese es nuestro cruz. Siga cargando cruz y sígame en pos de mí. El que no toma cruz y no viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios. Todo aquel llamado cristiano, el que grabó el carácter de Cristo en su vida, entonces tiene que sí o sí cargarse la cruz. Usted se da cuenta cuando Jesús estaba cargando la cruz, hermano, bendito sea el Señor, hermano, aleluya, hermano, hacia la cumbre Gólgota. Jesús, en la película vemos esto.
Jesús de pronto se cayó en la película, en esa película, pero aún no es así la vida de Jesús. Más o menos se lo asemejaron a la palabra. Entonces, hermano, en esa película lo vemos, hermano, que Jesús cargando la cruz se cayó. Y había un hombre llamado Simón de Cirene. Y había dos soldados romanos que lo vieron a este hombre y dijeron: venga para acá usted, ven. Y este hombre se negó a venir. Dijo: no, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Yo hice algo malo? Venga para acá. Le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Entonces este hombre se acercó, pero dijo: pero sepa muy bien que yo no hice nada malo, simplemente yo voy a dar a cargar y nunca dijo: tú quédate, siéntate ahí nomás, yo ya voy a terminar cargando, estás un poco mal, quédate así caminando, no la venga. Jesús juntamente con este hombre cargó la cruz. Aleluya. Oye, usted se pone a pensar, cuando yo me pongo a pensar esto, digo: hermano, usted una vez que aceptó a Cristo a seguir las pisadas del Maestro, usted quieras o no quieras, tiene que cargarse la cruz, hermano. Tiene que cargarse la cruz. Por eso el Señor Jesucristo dijo: mejor no me hubieras conocido. Mejor no me hubieras conocido. Después de haber conocido o conociéndome, volverte atrás, negarme. Mejor no me hubieras conocido, mejor. Qué triste será después de haber conocido volverse atrás, porque seremos juzgados más que los pecadores. Aleluya. Tendremos mayor condenación más que los pecadores. ¿Aún por qué vamos a tener mayor condenación? Porque conociendo lo hemos hecho, sabiendo su palabra lo hemos hecho. Los pecadores serán condenados menos porque ellos lo hicieron, porque no conocían, no sabían, no leían. ¿Acaso usted se da cuenta? Algún católico acá sentado, de repente acá, un católico mira al cura, bendito sea Dios, ese terco y tonto toro, mira el hermano y dice: ah, no, de verdad toro tiene la razón, hermano, tiene cabeza volteado. Hermano, bendito sea Jesús, hermano. Los católicos hoy en tiempo, en su gran mayoría, hermano, en su gran mayoría se han vuelto brutos. Y es el mismo, de esa postura salió la postura ahora, la teología de G12. De ahí salió y están tergiversando iglesias. Qué tremendo, hermano. Yo cuando era católico, yo iba a besar la pierna de Virgen María ahí. Mamita, 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 vieja rana. En el nombre de Jesús, hermano. Virgen María es una sirvienta de Dios, una mujer espiritual que habló lenguas en el aposento alto. Aleluya. No era cualquier mujer como esa y esa. No era así, Virgen María. Virgen María es una mujer guerrera. Aleluya. La María, hermano, estando aquí, seguramente nos vota uno por uno, hermano. Gloria a Dios. Porque esta mujer era llena del poder del Espíritu Santo. Aleluya. A su nombre y gloria, Gloria a hermanos. Dios. Después de haber dado a luz al Hijo de Dios, a Jesús, ya no quedó virgen, porque tuvo más hijos. Amén. Gloria a Y lo Dios. tomamos, siguen tomándolo Virgen María, diablo. Bendito sea el Señor, es un sirviente como uno de nosotros más. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria, hermanos. Gloria a Dios. Para terminar, concluyendo, arrepentimiento es regresar a Dios como el hijo pródigo que regresó a su padre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el libro de los Hechos 17:30. Así que arrepentidos y arrepentidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios o del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Aleluya. Hermano, el cuarto punto es creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio es creer en las buenas noticias de salvación. Creer en el Evangelio es creer en
noticias que hay, que Dios ha dado para hablar al mundo entero. Gloria a Dios. Que el hombre pecador necesita oír las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Que el hombre que nunca ha visto, hermano, algunas maravillas de Dios, que ese hombre y esa mujer que venga a ver las maravillas de Dios a través de esas noticias. Aleluya. Estas son las buenas noticias. Nosotros hemos sido llamados creyendo el Evangelio para proclamar ese Evangelio que hemos conocido. Amén. Usted también, varón, mujer, que ha venido hoy, esta mañana, usted no se quede en su asiento fresco, no se quede en su lugar tranquila, no se quede en su lugar tranquilo, joven, mujer, señorita. Aleluya. Usted apresúrese a ser testigo de Jesucristo. Amén. El Señor te escogió. A Jeremías le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí. Estaba delante hablando con el pastor un poco en la mesa, comiendo, tomando desayuno. Yo no entendí en su momento, cuando el Señor me llamó a un hombre incrédulo, hermano, para unirme con una hija de un pastor, un borracho, hermano, un borracho, marihuanero, drogado, maleante, todo, fight, hermano, el que estaba agarrándose en el reggae, en las discotecas, bendito sea Jesús, hermano enamorado de una hija de un pastor. Y la hija del pastor también como ciega sentando a ese borracho. Pero yo digo, hermano, una ocasión mi esposa me dijo, yo dije una ocasión, predicando, dije en la iglesia: Señor Jesucristo pagó un alto precio por mí para estar predicando acá. Gloria. Y de pronto mi esposa dijo: no solamente Jesús, yo también pagué, porque tú me cuestas mis lágrimas. Hay mujeres que oraron mucho y lloraron tiempos y tiempos para ganar a su esposo incrédulo. Hay hombres también que oraron mucho para ganar a su esposa incrédula. Aleluya. Aunque algunos no han sido los dos evangélicos, no se conocieron evangélicos, pero muchos se conocieron siendo incrédulos. Pero les ha costado mucho. Esta mujer que ve delante de ustedes, esta mujer ha donado muchas veces rodillas por mí. Esta mujer ha llorado días y tras noches para que yo predique el evangelio, hermano. Yo no entendía que yo estaba en los planes del Señor. Usted ha venido, amigo, señora, joven, mujer, visitante que por primera vez vienes aquí, hermano, a oír palabra de Dios. Usted ha venido de repente con un pensamiento de que tú nunca vas a hacer nada en la vida cristiana. No, el Señor tiene sus planes contigo. Gloria a Dios. Amén. Así como Dios tuvo planes conmigo, Dios estaba diciendo, yo decía en mi mente, en mi personalidad, yo nunca voy a ser pastor, yo nunca voy a ser evangélico ni cristiano, nada, porque los cristianos son para mediocres. El ser pastor es para ser una persona que no tiene cerebro, pero era al contrario. Aleluya. El ser cristiano es para ser, hermano, es para sabios. Gloria a Dios. El ser cristiano es para hombres y mujeres sabios, no es para hombres ignorantes. Tenga por presente esto. De pronto yo veía, hermano, a mi esposa llorando en el altar, doblando los días: Señor Jesús, Padre, te pido por favor por mi familia. Yo me avergonzaba cuando ella lloraba así, hermano, y allá. Qué vergüenza que llora así. Un poco de espacio de llorar así. Qué vergüenza. Qué dirá la gente. Qué noche. De verdad, bajar la voz. En muchas ocasiones yo me iba, cuando oraba ella, yo me iba a su lado, después decía: ora despacio. Ora despacio. ¿Cómo no me ha dicho en esa hora? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Amén. Jesucristo dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. A veces, muchas veces, hermano, al hombre, al cristiano, al joven, a la señorita que quiere levantarse poderosamente en oración, poderosamente en las alabanzas, en las prédicas, a veces decimos, hermano, truncamos, pisoteamos, hermano, estancamos. Aleluya, santo Dios. No, es para animar, es para levantar, es para fortalecer, que usted puede hacerlo. Aleluya. Y el Señor me estaba diciendo: espera decidido, espera decidido. Viene tu tiempo en que vas a llorar
3 veces que ella. Tiene tu tiempo. Dentro de un tiempo, hermano, entendí cuando yo lloraba tendido en el altar, hermano, lloraba. ¡Ah! Como Tarzán ahí. Entendí, hermano. Amén, gloria a Dios. Y en la mañana ustedes han venido, Iglesia del Señor, para escuchar estas buenas nuevas del Evangelio. El Señor nos ha traído para que todos ustedes, ni nosotros, ninguno de nosotros que estamos en este lugar, caigamos a la condenación eterna. Porque sabemos muy bien que existe el infierno, hermano. Sepa muy bien, varón, mujer, joven, señorita, existe el infierno. El infierno es real. Aleluya. El infierno es real. El infierno está en el corazón de la tierra. Jesucristo, hermano, habló en su palabra, a través de sus apóstoles habló, que el infierno estaba abajo. El rico y Lázaro, cuando murieron, el rico se fue al infierno y Lázaro se fue al seno de Abraham, que estaba juntamente con el Hades, el seno de Abraham. Escúchame muy bien, usted dónde quiere irte ahora. Usted esta noche, mujer, varón, que ha venido ahora, esta tarde o esta mañana, que ha venido ahora, hermano, amiga, señorita. Usted decídate, de este lugar, ¿sales sin Cristo o sales con Cristo? 2 cosas. Gloria a Usted Dios. decida Aleluya. tomar la vida eterna o usted toma la muerte eterna. 2 cosas también. Usted decida caminar por este camino angosto y entrar por la puerta estrecha, o usted decida caminar por el camino ancho y entrar por la puerta ancha también. ¿Por cuál quieres, hermano, entrar ahora? Yo quiero que te pongas de pie. En el reino de Dios habrá muchas, hermano, maravillas. Si usted y yo hemos tomado la decisión, hermano, amigo, joven, mujer, señorita, en verdad que estamos en este lugar, hermano, tomando una decisión. Yo no he venido, varón o mujer, yo no he venido en el nombre de Jesús, hermano, amigo, para decirte, hermano, bendito sea Jesús. Dios te ofrece, Dios te ofrece, no te ofrece las cosas del mundo que se terminan. Dios nunca te ofrece las cosas del mundo que se acaban. Aleluya. Dios te ofrece, hermano, las cosas que no se terminan, que no se acaban. Señor tiene muchas promesas para su iglesia. Si tú decides irte al infierno, amigo, mujer, varón, señorita, sepa muy bien que en el infierno hay sufrimiento. Gloria a Los Dios. gusanos que nunca mueren estarán ahí llenos de llamas, hermano. Donde que los muertos sin Cristo están. Las almas atormentadas en esas llamas de fuego. Pero en el cielo, en la presencia del Señor estaremos. En la mismísima presencia del Señor estaremos en lleno de gozo. Gloria a Dios. Alabanzas. Aleluya. Solamente al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Estaremos, por favor, ahí. Por favor, estaremos ahí. Yo quiero invitarte este día, hermano, esta mañana. Quiero ministrarte. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo también nos ministre a cada uno de nosotros. Yo quiero que se pase por este lugar, usted, amigo, mujer, varón, que ha venido por primera vez. Señoritas jóvenes que han venido ahora, este día, vénganse por este lugar, por favor. Salgan de su asiento y corran por este lugar. Gloria a Dios. Los hombres y mujeres que han venido enfermos también vengan por este lugar. Que este día vamos a ser ministrados, amado hermano. Usted no piense, hermano, para salir. Usted si piensa para salir y correr a la presencia de Dios, usted va a lograr difícil los propósitos que usted quiere lograr, hermano. No vas a poder ahora. Vénganse acá, por favor. Vénganse por acá, por favor. Vénganse aquí, por favor. Vénganse, por favor. Corran, salgan, hermanos. Salgan de su asiento, joven. Venga, corre, por favor. Los que están atrás. Vénganse por este lugar, joven, señorita. Sálguense, por favor, de su asiento. En el nombre de Jesús. Venga adelante, hija. Venga adelante. Viene por primera vez. Venga por este lugar, por favor. Venga por acá, hija. Venga por acá. En el nombre de Jesús. Véngase por acá, joven. Véngase por acá, mujer. Señora, por favor, mujer.
de Dios, vénganse por acá por favor. Ustedes que están por allá, vénganse. Entren a la presencia del Señor. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Él no está lejos de nosotros. Él tiene, hermano, su mirada en ti. Él quiere que usted, amigo, varón, mujer, sea testigo fiel de Él. Aleluya. Que en verdad hay muchos hombres y mujeres en esta mañana que han venido y están diciendo, ¿sabes qué? No sé si yo tendré todavía un perdón. Que en algún momento te has equivocado, has fallado al Señor. No te preocupes. En algún momento te desviaste de los caminos del Señor y has negado con tu fe en creer a Dios. No te preocupes, en esta mañana Dios tiene esperanza para ti. Éntrense por acá, por favor, los que están también atrás. Éntrense, por favor. Acérquense por este lugar. Vénganse por este lugar, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Corran, por favor. Quiero orar con ustedes también. Vénganse por este lugar, por favor. El Señor está con nosotros. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. En el nombre de Jesús. Pónganse más adelante, por favor. Vénganse más adelante, por favor. De tal manera que mi brazo alcance, por favor, para ministraros. Vénganse más este lado, por favor. Vénganse más acá, más adelante, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigan entrando, hermanos. Sigan entrando. El kumucho te va a picar con la jari con la guarani con la joven con los sipas con la jamón hanque hankai kai puncha. Señor baja y llama jamón hanque. Oye rico, que hay 10 palabras muy rico. Con el rico chanque. Calampas última oportunidad calmarme. Puede ser este día la última oportunidad, hermano. Este día puede ser tu última oportunidad, hermano. De repente sobre tarde no podrías vivir usted. De repente sobre tarde te pasa, hermano, gloria a Jesús, un accidente y mueras y acabas con tu vida sin Cristo. Hoy es la oportunidad para que usted venga al Señor Jesucristo. Hoy este momento es el día de salvación, es el momento y la hora de salvación. El Señor quiere que te arrepientas de tu pecado y vengas al Señor Jesús. Derrama tus lágrimas al Señor. Muchas veces has llorado por un hombre, por una mujer que te ha traicionado. Muchas veces has llorado por algunas cosas que te han faltado en la vida. Pero este día dile, Señor Jesús, me falta la fe, Señor, para vivir en ti, Señor. Yo fui traicionado, Señor, en mi vida, Padre. Dile al Señor Jesús. El Señor Jesucristo quiere tu corazón ahora. Abre la puerta de tu corazón. Oh, en el nombre de Jesús. Amaraya Rabasi, Orilla la ibaso, María la pasada. Por la María la vasija, la vacía la voz. Yo soy precio de su sangre. Yo soy precio de su vida. Y tú me perdonaste. Oh Dios. Mujer, que usted está allá con tu polo. Véngase por acá usted, mujer. Usted, sí, usted. Véngase por acá, por favor. Dios tiene planes contigo, mujer. Véngase por acá, por favor. Corre en la presencia de Dios, hija. Dios tiene un plan contigo, hija. Dios te conoce tu corazón. Pasa adelante, por favor. Hazle pasar adelante, por favor. Yo soy precio de tu vida. Y tú me perdonaste. Oh Dios. No miraste mi condición. Tú me amaste. Con cuánto amor. Con cuánto amor. Soy digno de todo lo que tengo. Señor. Solo tú eres el dueño de mi vida, Señor. Yo no soy digno. No soy digno, Señor, de todo lo que tengo. Y tú eres
el dueño de mi vida, el dueño de mi vida, el dueño de mi vida, el dueño de mi vida eres tú. El Señor va a hablar en este día, hermanos. En este día el Señor va a comenzar a hablar, hermanos, a su pueblo. Aleluya, bendito Dios. El Señor Jesús va a comenzar a escudriñar corazones. El Señor Jesús va a comenzar a sacar todo tu estrés, tu pensamiento de tu mente. Oiga, este día abre tu corazón y le renueva el Espíritu Santo mi vida. Cada lágrima de mi corazón El Señor Jesús dice que te ama, dice que te adora. Padre mío, Amado Dios. cada lágrima de mi corazón Oh, levanta tu brazo arriba, dile al Señor Jesús. dice que te ama, dice que te adora. Y Padre mío, tú sabes que te amo, tú sabes que te adoro. Y yo sin ti no puedo vivir. Aleluya. Y Padre mío, tú sabes que te amo, Adora a Dios al que vive. tú sabes que te adoro. Yo sin ti no puedo vivir. Y Padre mío, Aleluya. Santo. Padre mío. El Señor está en este lugar ministrando sus corazones. Aunque muchas veces hayas pasado circunstancias, el Señor te dice: yo te amo, hija mía. Padre bendito. Aunque muchas veces te hayas equivocado en tu vida, el Señor te dice: yo te tengo en mis brazos, yo no te he desamparado. Aunque muchas veces has sido atropellado, el Señor te dice: yo quiero que vengas a vivir en mi reino. Cada lágrima de mi corazón dice que te ama, dice que te adora. Y Padre mío, levanta tus manos arriba, dile a tu Padre. Y cada lágrima, díselo fuerte. Dice que te ama, dice que te adora. Padre mío, Padre mío. La iglesia levanta su voz y dile fuerte. Tú sabes que te amo Dios. Tú sabes que te adoro. Yo sin ti no puedo vivir. Y yo sin ti no puedo vivir. Y Padre mío, díselo.
Adora a Dios al que vive. Ese Jesús que está aquí ahora. Una mujer durante 18 años que sufría con una enfermedad. De Córdoba se acercó al Señor y Jesucristo nos sanó su enfermedad. De igual manera, una mujer que sufría durante 12 años con flujo de sangre tenía la esperanza de ser sanada y dijo: solamente con tocar el borde de su manto seré sana y salva de mi enfermedad. Este día usted, mujer, varón, que ha venido con diversas enfermedades, usted diga: Señor, yo quiero tocar el borde de tu manto en esta hora. Señor, déjame tocar el borde de tu manto en este momento. Yo he venido a ministrar, Señor Jesús, Padre, como tu siervo a estas almas, Padre Santo, y a través de mi mano izquierda, tu mano poderosa, Jesús. Sana mi corazón. Mi corazón está llorando. Mi corazón está clamando. Sánalo, Señor. Sana mi corazón. Mi corazón está llorando. Mi corazón está clamando. Sánalo, Señor. Tú sabes lo que yo siento. Tú sabes lo que yo siento. Y todo lo sabes de mí. Aleluya. Yo de ti nada puedo esconder. Sáname, Señor. Y tú sabes lo que yo siento. Jesús, en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús ahora. Hay poder en la sangre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús ahora. Santo eres, Señor. Señor, sánalo, Señor. En el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús ahora. Señor Dios Todopoderoso. Bendito Rey de Reyes. Señor de Señores. Jesucristo Nazareno. Ahora Dios de la gloria. En este momento, Señor Jesús. Señor, cada plan, cada propósito que tú tienes ahora. Manifiesta a tu pueblo, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor. Sánalo, Señor. Sana mi corazón. Mi corazón está llorando.
Sánalo, Señor. Padre, tú sabes y me conoces. Tú sabes lo que yo siento. Todo lo sabes de mí. Amado Dios. Yo de ti nada puedo esconder. Sáname, Señor. Gracias, Jesús, Jesús. Sáname, Señor. Alabado sea tu nombre, Cristo Jesús, ahora. Alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor Dios. Poderoso Cristo, Señor Jesucristo, ahora. Oh, levanta tu brazo arriba y dile, Señor Jesucristo, yo te adoro ahora. Yo te adoro ahora, dile, Señor, ahora. Sana mi vida, sana mi vida, sana mi enfermedad, dile ahora. Sana mi enfermedad, dile ahora. Este día has venido para que tú seas sano. Este día has venido para que usted se vuelva sano. Este día usted ha venido para ser restaurada. Este día no has venido para que usted se vuelva como está. Este día usted ha venido para que se vuelva a su casa diferente, regenerado, cambiado, transformado. Oh Santo, Santo, oh Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Espíritu Santo, ora. Espíritu Santo, ora. Jesús, Aleluya, Padre amado. Jesús. Solo tú eres 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 Jesús. Medítalo en Jesús, medítalo en Jesús, medita en Jesús. Jesús tiene una única esperanza para ti. Jesús tiene una única esperanza para ti ahora. Medita en Jesús, dile, Señor Jesús, aquí estoy. Aquí estoy. Abre el corazón ante Jesús. Abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón. Entra a mi vida, Señor. Dile, entra a mi vida, entra a mi vida, entra a mi vida. Entra a mi vida, entra a mi vida. Entra, 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 entra. Dile ahora. Entra, dile ahora. Dale ofrendas. Ofrenda de palmas ahora. Ofrenda de palmas ahora a Él. A Él. Una palma de victoria. Palmas de alabanza. Palma de victoria ahora. En el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús ahora. Llena ahora, llena ahora. En el nombre de Jesús ahora. Jesucristo Nazareno. Oiga, venga a este lugar. Oh Señor, venga a este lugar. Espíritu, apodérate ahora.
Santo viene